Gracias a José Ángel Leiva por hacer posible que exista este libro. Y pues vamos a leer unos cuantos poemas porque Yulia Fyodorchuk ya la conocieron personalmente, es una poeta, es poeta, Yulia es poeta, es narradora, ha escrito 2 novelas, ha escrito 2 colecciones de cuentos, es ensayista, es profesora de la Universidad de Varsovia y es especialista en literatura americana. Pero además le interesa particularmente la relación entre lo humano y lo no humano, por decirlo así de manera breve, y por lo tanto lo que hemos llamado ecopoética, ¿verdad? Su obra está muy influenciada o muy permeada por este tipo de problemas, ¿verdad? La relación entre todas las cosas que conforman el universo. Y Yulia y yo escribimos un libro juntos que se llama Ecopoética, precisamente, es un ensayo en 3 idiomas, en español, en inglés y en polaco, donde hablamos precisamente de estos problemas y de cuál puede ser el papel de la poesía o del lenguaje poético para generar una nueva o diferente forma de ver el mundo, ¿verdad? Que sea más favorable para la relación entre todos los habitantes del universo, no más los seres humanos. Pero bueno, en fin, en general, para comenzar es una breve semblanza. Y ahora pues, gracias a José Ángel Leiva y a la otra, pues conseguimos publicar esta selección de poemas. Estos son poemas escritos entre 2000 y 2017. Me parece muy raro estar hablando así tan oficial con ustedes. Aquí se nos podemos decir. Más bien. Sí, estoy practicando, más o menos. Sí, pero me pongo nervioso de cualquier manera. Es lo más chistoso. Sí. Entonces, bueno, es una selección de poemas Es bueno que te pongas nervioso porque significa que te importamos. Sí, claro, no solo me importan, sino me imponen. Son poemas escritos durante los últimos 17 años. Y desde antes de que naciera. Entonces, acabas de cumplir 15, ¿no? Entonces, yo escribía. Hay poemas de 5 libros y poemas que no están todavía publicados en forma de libro. Son esos de la última parte, los salmos. Pero bueno, seguramente leeremos un poco de todo y ya Julia nos comentará lo que nos quiera comentar de sus poemas. Gracias. Muchas gracias. No hablo español, więc będę mówić po polsku. Powiedz, jeśli możesz, że jestem bardzo wzruszona, że mogę tu być, że bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkim też, którzy przyszli, że to jest po prostu ogromna radość dla mnie, wyjątkowy moment, że dziękujemy mojemu tłumaczowi również za całą tą ogromną pracę i że po prostu kocham Meksyk. ¿Qué pasó? Dice que muchas gracias por venir, que no hablo español, pero se lo dijo en español, que muchas gracias, que está muy conmovida y muy contenta de estar aquí. Es un momento así muy especial para ella, que adora México. Ella dice que en realidad, eso me lo dijo antes, dice, yo creo que en realidad yo soy mexicano. Me gusta mucho todo esto. Y bueno, muchas gracias, traductor, bla, 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 si no vamos a repetir. Or I could speak English, but no, Polish. No, polaco, porque se trata de que, claro, que me gane yo los panecitos estos que me regalaron. Tylko kilka słów chciałam powiedzieć o tytule, że ten tytuł tego wyboru wierszy Tlen to też jest oczywiście tytuł jednego z wierszy, który pewnie przeczytam może jako pierwszy, może jakby zaczniemy może zacznijmy od wiersza Tlen.
I chciałam powiedzieć to, co zwykle, to znaczy chciałam powiedzieć o tym, że ten tlen tutaj jest nie jako metafora, tylko jako rzeczywiście nazwa pierwiastka, który ma takie, a nie inne właściwości chemiczne, tak? Tak. I że jest kwestia tej towarzyskości, wchodzenia właśnie w reakcje chemiczne, co jest podstawą poetyki, takiej integrującej różne elementy tradycji też poetyckich. A druga rzecz to właśnie kwestia syntezy i rozpadu, czyli tych dwóch podstawowych procesów, które są no, fundamentem życia, że to też jakby dla mnie jest przedmiot medytacji poetyckiej. Va a leer primero el poema que le da título al libro, que se llama Oxígeno. Oxígeno. ¿Y por qué oxígeno? Porque el oxígeno, por una parte, es un elemento que es muy común, ¿verdad? Que está muy presente en la atmósfera, que es fundamental para la vida. Está presente aquí como elemento químico, desde luego, pero también como, un poco dicho un poco como broma, pero sin perder realmente seriedad, porque para Julia el oxígeno es un elemento muy sociable, es un elemento que está presente en la atmósfera en grandes cantidades, pero es un elemento que no suele presentarse solo, sino siempre en combinación con otros elementos químicos, en combinación, formando compuestos. El oxígeno nunca aparece solo como O, ¿sí? Incluso cuando solo hay oxígeno siempre es O2, Sí. Y nunca solo O. Entonces, bueno, esto sirve como metáfora de un elemento que es integrador. Es una metáfora de la poética de Julia que integra distintas cosas en su poesía, tanto distintas poéticas, distintas influencias, como distintos elementos del lenguaje no poético, por decirlo así, del lenguaje de la ciencia, de la filosofía, de otros. Y no solo como lenguaje, sino realmente como búsqueda, como forma de abarcar, digamos, el mundo, la realidad. Además, por otra parte, porque el oxígeno sirve tanto, o sea, está presente tanto en el proceso respiratorio, o sea, el oxígeno es el que nos permite respirar y por lo tanto vivir, pero también es un elemento fundamental, por ejemplo, para quemar las cosas. Si no hay oxígeno no se puede, no se enciende. Entonces, estos dos perspectivas, la síntesis y la descomposición, también son, digamos, dos direcciones o dos elementos de su poética, y por todo esto está incluido en la palabra oxígeno. Y ella lo dijo desde luego mucho mejor. To przeczytam teraz wiersz ten, tak? Tlen. Pokażę Ci miłość w jednej garści gwiazd. Znasz feerię śniegu na przydrożnych liściach, fioletowy kontur grudniowego dnia. Przyszłam tu, żeby oddychać. Są mali tancerze w kropli rzecznej wody, raje owadów za bramą ogrodu, gniazdo w zgięciu ramion tamtej grubej sosny. W gnieździe moich ramion mleczny oddech dziecka. Lekko mieszkamy na wydechu świata, jeden mrok dodany do drugiego mroku, usta przy policzku, policzek przy udzie. Lekko mieszkamy na wydechu świata, ciepła sierść wilczycy i jej ostre zęby, brzytwa mrozu gładzi ciemną skórę rzeki, jej mieszkańcy bezszelestnie opadają na dno. Przyszłam tu, żeby oddychać. Smutek naszych rzeczy na zimowym niebie, śnieg szybko topnieje na policzkach dziecka, nasze oczy śmieją się do gwiazd, niebo spotyka gładką skórę rzeki, oddycham, więc jestem. Oxígeno. Te mostraré el amor en un puñado de estrellas. ¿Conoces el prodigio de la nieve en las hojas al borde del camino? El contorno violeta de un día de diciembre. He venido aquí para respirar. Hay pequeños bailarines en las gotas del agua del río. Paraísos de insectos tras el portón del jardín. Un nido en los brazos flexionados de aquel grueso pino. En el nido de mis brazos, el lácteo aliento de un bebé. Ligeros vivimos en la aspiración del mundo.
una tiniebla agregada a otra tiniebla, los labios junto a la mejilla junto al muslo. Ligeros vivimos en la aspiración del mundo, el cálido pelaje de la loba y sus afilados dientes. La navaja del frío acaricia la oscura piel del río. Sus habitantes descienden silenciosamente al fondo. He venido aquí para respirar. La tristeza de nuestras cosas en el cielo de invierno. La nieve se deshace rápido en las mejillas del bebé. Nuestros ojos se ríen hasta las estrellas. El cielo se encuentra con la lisa piel del río. Respiro, respiro, luego existo. Por favor, cierren el micrófono para la grabación. Porque ¿Están grabando? Sí. Ah, no sabía. Sí, no se preocupe. Włączone? Sí. Teraz będzie lądy i oceany. To tutaj o tym też chciałam powiedzieć, że on zestawia ze sobą takie dwie skale czasu, ludzką skalę czasu i skalę czasu geologiczną. On jest z książki, nie ma go? Jest tylko muszę Z Planety Rzeczy Zagubionych. Este es un poema, se llama El brazo de Orión y es un poema que contrapone dos escalas de... Nie, lądy i oceany. Sí, no el brazo de Orión. Tierras y océanos, perdón. Que contrapone dos escalas, de tiempo, la escala humana y la escala geológica. I kiedyś przeczytałam, że ocean był dla ludzi taki bardzo straszny, między innymi dlatego, że oczywiście jesteśmy zwierzętami lądowymi po prostu, ale jest też kwestia pamięci, która może istnieć na lądzie, a nie może istnieć na morzu. I z tą kwestią pamięci wiąże się to, że tylko na lądzie można chować zmarłych. Tak, oczywiście można pochować ciało w oceanie, ale nie można zaznaczyć grobu. A greckie słowo sema, które jest podstawą słowa semiotyka, to również jest grób. Czyli jest coś takiego, jest jakiś związek pomiędzy grobem a znakiem w ogóle. Więc to jest ta kwestia kontrastu między tym żywiołem oceanu, gdzie nie ma pamięci, nie można wykopać grobu, nie można postawić znaku, a tym lądem, gdzie my po prostu jako staki lądowe możemy mieszkać. Este poema está relacionado con el hecho de que, o sea, que alguna vez el océano fue algo terrible para los seres humanos porque, porque dice que somos animales de tierra firme. Pero una de las razones importantes es que solo en tierra puede existir la memoria. Porque solo en tierra se pueden cavar tumbas. O sea, en el mar no se puede enterrar a los muertos, sí se puede enterrar a los muertos, pero no queda ninguna huella. Entonces no hay nada que nos permita recordarlos y de alguna manera localizarlos. Y que la palabra sema en griego, que está en la palabra semiótica, significa también tumba. Así que hay una relación entre el sentido y el hecho de enterrar a este tipo de reflexiones surge de otras cosas de todo. Lądy i oceany. Dosłownie ogień jest nam bliski. Czasami czujesz go w podeszwach stóp. To znak, że kiedyś wszystko było boskim oceanem. Zaś głęboki czas Ziemi wyraża się w liczbach tak zatrważających, że ich odkrycie odmieniło bieg ludzkiej myśli. Która rzecz jasna spodziewa się gruntu pod nogami i przychylnej aury. Z tej perspektywy Słońce jest czymś w rodzaju wieczności, a morze upartym podtekstem. Miejsce ma sens, o ile da się wykopać grób. Tylko gdzieniegdzie można pobudować domy. Na przekór wszystkiemu wierzy się w trwałość tych śladów, chociaż powszechnie wiadomo, że lepsza jest jedna garść pokoju. Jeszcze inne wersje mówią o wysłuchanej modlitwie ryb. Tak czy inaczej, odmęt ma swoje prawa, ciała poniekąd stałe, mamy przecież łzy, a te są w każdym słowie, bo sól jest na końcu języka i jest kropką nad i. Tierras y océanos.
Literalmente el fuego nos es cercano. A veces lo sientes en la planta de los pies. Eso es una señal de que alguna vez todo fue un océano divino. Pero el profundo tiempo de la Tierra se expresa en cifras tan preocupantes que su descubrimiento ha cambiado el curso del pensamiento humano. Que claro está, aguarda tierra firme, bajo los pies, y un aura favorable. Desde esta perspectiva, el sol es algo así como una especie de eternidad, y el mar, un testarudo subtexto. Un lugar tiene sentido si es posible excavar ahí una tumba. Solo en uno que otro sitio se puede construir casas. A pesar de todo, se cree en la permanencia de estas huellas, aunque todo el mundo sabe que es mejor un puñado de paz. Aún otras versiones hablan de la tendida plegaria de los peces. Sea como sea, la vorágine tiene sus leyes. Cuerpos en cierto modo estables, finalmente tenemos lágrimas y están en cada palabra, porque la sal está en la punta de la lengua y es el punto sobre la i. I to może nawet nie jakoś bardzo a propos tego wiersza, to może tylko o nim będzie powiedzieć, że Ramię Oriona to jest ta część nasza Drogi Mlecznej. Ale chciałam powiedzieć coś takiego, że jedna z rzeczy, które mnie najbardziej irytują w polskiej polityce, to jest wyrzucenie ekologii poza obszar poważnej polityki, że poważna polityka to jest o pieniądzach i o ludziach, a ekologia to jest dla hipisów albo, no wiesz o co chodzi, tak? I jakby to jest bardzo irytujące, bo wydaje mi się, że nie ma bardziej jakby palących politycznych problemów w tej chwili niż problemy ekologiczne, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że Ziemia sama jest po prostu graczem na scenie politycznej. Ziemia ze zmianami klimatycznymi, które zachodzą w tej chwili, cały czas polityka usiłuje ignorować to, co się dzieje z klimatem, ale nie tylko, to również procesy geologiczne. Tak? My jesteśmy miesiąc dokładnie tutaj na po trzęsieniu Ziemi. I to są też rzeczy konsekwentnie bardzo wypierane przez politykę. To, że Ziemia sama jest w wielu miejscach niestabilna i w ogóle jest mniej stabilna niż zakładamy. Więc chodzi mi o to, że to wyparcie jakby Ziemi jako po prostu elementu rzeczywistości, który też jest polityczny, że to jest jakby dla mnie kuriozalne w ogóle. No i co za tym idzie kwestie ekologiczne związane ze zmianą klimatu, z zatruciem mórz itd. Że to cały czas jakby nie jest w centrum polityki. Sí, el comentario es que una de las cosas que más le irritan a Julia sobre la política polaca, los políticos polacos, supongo que no solamente los polacos, es su negación, ¿verdad? La negación testaruda, digamos, de los problemas ecológicos y de que algo está pasando a este nivel. Que le parece algo muy curioso, dado que la Tierra todo el tiempo está dando señales de que algo está pasando. La Tierra es un elemento, un jugador más de este juego importante, ¿verdad? Y aquí mismo, justo hace un mes, hubo un terremoto y bueno, continuamente la Tierra está mostrando que vive, ¿verdad? Y que hay que tomársela en cuenta, y entonces esta actitud de los políticos de obstinadamente negar ese problema es algo que por una parte le llama la atención y por otro la irrita seguramente. A wiersz nazywa się Ramię Oriona jak właśnie nasza część Drogi Mlecznej. Y el planeta se llama el brazo de Orión, esta parte de nuestra parte de la Vía Láctea. Ramię Oriona. Wielkie poruszenie na tych gładkich morzach, kłębią się ciężkie, ciemne ciała ryb. To duch awaryjnie ląduje na wodzie, ślizga się, tnie ton, wytraca prędkość, czas. Czas rozdzielić poły słonecznego płaszcza, uwolnić wiatr i już. Pył międzygwiazdowy na listkach pierwszych drzew, rozmodlony zając wstrząsa słoną rosę, lgnie do ciepłej ziemi wsłuchany w jej musujące tętno. Asymilacja i dysymilacja, CO2, H2O i światło,
Przemiana materii w materię, wzrost i dojrzewanie w płaskim dysku falującej galaktyki. Czarna śmierć pulsuje cicho pomiędzy gwiazdami. Koło biegunu krąży wiecznymi obwody, płomienna Betelgeuse, Rigel, Bellatrix. Jadą kosiarze na jesienne niebo. Patrz, patrzymy. Masz we włosach mgłę i nitki pajęczyny. Niesiesz reklamówkę pełną zimnych gruszek. El brazo de Orión. Gran agitación en estos lisos mares. Giran los cuerpos oscuros y pesados de los peces. Es el espíritu el que amariza de emergencia. Se desliza, parte las aguas, pierde velocidad. Tiempo. Tiempo de dividir los faldones del abrigo solar, de liberar el viento. Y ya. Polvo interestelar en las hojas de los primeros árboles. Una liebre extasiada sacude el rocío salado. Se adhiere a la cálida tierra encantada por su pulso efervescente. Asimilación y desasimilación. CO2, H2O, y luz, y luz, y luz. La transformación de la materia en materia, maduración, crecimiento, en el plano disco de la ondeante galaxia. La muerte negra palpita, callada entre las estrellas, girando siempre en el mismo sitio. La fogosa Betelgeuse, Rigel, Bellatrix. Van los labradores por el cielo de otoño. Mira, miramos. Tienes en el cabello niebla e hilos de telaraña. Llevas una bolsa llena de peras frías. O tym nie będę gadać o tym wierszu, to jest tylko tyle, że no, fantazja na temat tego, jak rozwój indywidualny, prenatalny powtarza etapy ewolucji. Każdy z nas przeszedł wszystkie etapy ewolucji jako rozwijając się po prostu przed urodzeniem. Ajá, dice que no habla mucho de este poema, solo solo que indywidualny rozwój organizmu powtarza etapy ewolucji. Sí, sí, solo que el desarrollo individual repite el desarrollo de la evolución, es decir, cada uno de nosotros pasa por un proceso evolutivo antes de nacer. Fotosynteza. Słońce mnie rodzi prawie bezboleśnie. Na stopie mam plasterek ciepła, na powiekach lekki kompres krwi, nieziemskie gogle. Przysiada na nich widmo jak roztrzepany błyskawiczny uchwiał, który mi opowiada barwne i teologiczne historie. Czerwień i czerń, tak wszystko się zaczyna. Później dopiero wielki wylew ultramaryny, która jest moją amfibią. Jak to było? Staram się pamiętać i coraz mocniej trę oczy. Tamte podskórne czasy podpływają bliżej, są moje na ułamek światła, momentalny bezdech i rozkoszny strach, który się zaraz rozproszy w musującej toni. Mieć Ciebie świecie na własność, kochać Cię, Ciebie tracić. A trzeba wyjść na ląd, opierzyć się i patrzeć prosto w słońce, zieleń tęczówki jak morze, tkanka, tkanina, tlen. Fotosíntesis. El sol me da luz casi sin dolor. En el pie tengo un curita de calor. En los párpados, una ligera compresa de sangre. Gafas no terrestres. Se acuclilla en ellas un espectro como distraída anémona veloz que me cuenta coloridas historias ictiológicas. Rojo y negro. Así comienza todo. Solo después, la gran hemorragia, de ultramarino que es mi anfibio. ¿Cómo fue? Intento recordar y me froto los ojos cada vez más fuerte. Aquellos hipodérmicos tiempos remontan cada vez más cerca. Son míos. En una fracción de luz, una apnea momentánea y un temor placentero que ahora mismo se disipa en una profundidad efervescente. Tenerte mundo en propiedad, amarte, perderte. Y hay que salir a tierra firme, cubrirse de plumas y mirar directamente al sol. El verde del iris como el mar, tejido, textura, oxígeno. I następny wiersz nazywa się Tak. Tuż. To po prostu czytam. Tak. Ale nauczyć się, że to dobra wiadomość, odwrotność wojny, nieszczelność naskórka i śluzu, skrzętna kapitulacja w każdym ciepłym oddechu, we śnie. I nie ma innego sposobu, tylko prezent z chleba położonego na szorstkim języku jakiegoś płaczu, aż zaokrągli się mizerny czas, naprężając ściek świata w uśmiechu kota z Cheshire. Ładnie zgubieni w jaśminowej mgle na terytorium jakiejś hojnej nocy, gdzie koniec
zbiega się z początkiem, mało mówimy i tylko tak, jak ptaki, nie, nie. Sí, pero aprender que esa es una buena noticia, lo contrario de la guerra, lo no hermético de la epidermis y de la mucosidad. La diligente renuncia en cada cálida respiración, en el sueño. Y no hay otra manera más que un regalo de pan colocado en la áspera lengua de algún llanto, hasta que se redondee el miserable tiempo, tensando el punto del mundo en la sonrisa del gato de Cheshire, bellamente perdidos en una niebla de jazmín, en el territorio de agua de alguna noche generosa, en la que el fin se encuentra con el principio. Hablamos poco y solo así como pájaros. No, no. Forda będzie następny. I tutaj chciałam tylko powiedzieć, o co chodzi z tytułem. Tytuł jest po niemiecku. Forda to są słowa, które pojawiają się w eseju Poza zasadą przyjemności Freuda. Forda es un título que está en alemán y son las palabras que son palabras que se encuentran en Más allá del principio del placer de Freud. On opisuje, po prostu streszczę, on opisuje zabawy swojego wówczas 1,5-rocznego wnuczka, który robił coś takiego, że wyrzucał szpulkę poza swoje łóżeczko, z nitką przywiązaną i to mówił fort, co znaczy go, nie ma, a później ją z powrotem łapał i z radością mówił da, czyli jest. No i Freud jak patrzył na tego wnuczka, to doszedł do wniosku, że to jest taki moment, kiedy dziecko zaczyna uczyć się nieobecności po raz pierwszy. To oczywiście była wojna, potem umarła matka tego dziecka, czyli córka Freuda, więc to wszystko jest wpleciona kwestia śmierci. Jak masz nitkę, no na czym nitka jest? Kłębek nitki. Więc to chodzi o obecność, nieobecność, ale też jakby taka pierwsza lekcja śmierci i to wszystko pokrywa się z momentem, kiedy dziecko uczy się języka, więc jest kwestia też tego, w jaki sposób to opanowywanie możliwości nieobecności wiąże się z wchodzeniem w język po prostu. Estas palabras, esta idea de Freud surgió de cuando él observaba a su nieto, que en ese momento tenía año y medio de edad, como desde su cuna lanzaba que era como una bola de estambre, ¿no? Que la lanzaba y decía Ford y después la regresaba y da, ¿verdad? Eso seguro que lo sabes tú mejor que nosotros. Y entonces, desde el punto de vista de Freud, este era un momento en el que el niño empezaba a entender la ausencia y la presencia. Está y no está, ¿verdad? O sea, ya no está y ahora está de nuevo. Y esta conciencia de lo presente y de lo ausente tiene que ver, es decir, está relacionado también con el momento en el que el niño está adquiriendo el lenguaje. Entonces, esta idea de estar y no estar está también relacionada con el lenguaje. Tak. Así es. I oczywiście ten esej Poza zasadą przyjemności jest esejem śmierci. Sí, claro, y el ensayo de Más allá del principio del placer es un ensayo relacionado con la muerte. Forda. Śniło mi się, że byłam złym starcem, mówi moja córka w piżamce koloru Lobelli, kiedy siedzimy przy stole jak portrety w sepii poranka. Kurz w moich oczach, a w jej lśniących oczach puszyste anioły, minotaury. W życia wędrówce na połowie czasu nie wiem, co dziecku powiedzieć o krwi. W drodze do przedszkola bawimy się, że jedna z nas nie żyje. Ford da. Soñé que era un viejo malo, dice mi hija en su pijama de color lobelia, cuando a la mesa asomos como un retrato en sepia de la mañana. Polvo en mis ojos y en sus ojos brillantes ángeles rollizos, minotauros. A la mitad del viaje de la vida, no sé qué decirle a la niña sobre la sangre. De camino a la escuela, jugamos a que una de las dos ha muerto. Coś? Jest taki wiersz z tuż? No. To przechodzimy
do psalmów. Powiem trochę o psalmach. Czyli na koniec już, bo będziemy kończyć, jeszcze przeczytam 2 psalmy i mogę powiedzieć, że to jest nowa jakby taka rzecz, która się dopiero, którą dopiero zaczyna, na którą dopiero zaczyna pracować, że pierwsza część tych psalmów się ukaże jako tomik niedługo w Polsce, ale że to jest jakby cały czas taka praca w procesie, tak? I że w polskiej poezji jest długa tradycja tłumaczenia w ogóle poezji biblijnej, zwłaszcza psalmów. Mnie do psalmów jakoś przyciągnęły przykłady Miłosza w pierwszej chwili, ale potem powoli właśnie z Twoją pomocą zaczęłam się uczyć hebrajskiego biblijnego i czytać też te psalmy po trochu po hebrajsku. To, no, może na razie tyle, a potem ja powiem, o co mi chodzi z tym, jaki rodzaj modlitwy tam jest w tych psalmach. Bien, bueno, para terminar, porque ya estamos terminando, voy a leer un par de salmos, que es la última parte del libro. Estos salmos no están publicados todavía en forma de libro, pero van a publicarse en polaco este año. Es una serie de... ¿Ile jest salmów? 33? 33. Sí, por el momento son 33 salmos, pero es un proyecto en proceso. En Polonia hay una larga tradición de traducción de los libros bíblicos, en especial de los salmos. Y lo que ha hecho Julia menciona que con mi ayuda es leer los salmos directamente en hebreo. Ella digamos, de alguna manera parte de la traducción de los salmos que hizo Czesław Miłosz, pero ahora ella está leyendo los salmos en el original para hacer su propia, digamos, interpretación, ¿verdad? Sus propios salmos. Quizás nos diga algo más sobre los salmos después, sobre lo que ella está buscando. No i jakby myśl, nie wiem, czy pragnienie jest takie, żeby te psalmy stały się dla mnie takimi współczesnymi trochę modlitwami, nie wiem czy modlitwami, tak, że one wyrażają we współczesnej rzeczywistości, czy w tych współczesnych warunkach próbują coś afirmować, pomimo tego, że i polityka, i te problemy ekologiczne, które są, one wszystkie są w tych psalmach, ale jednocześnie one te psalmy budują jakby bez teologicznego, nie ma wymiaru teologicznego w nich, no bo nie ma takiego pionowego teologicznego układu, że my jesteśmy tutaj i jest jakiś ktoś, do kogo się zwracamy gdzieś powyżej nas. Jeżeli się zwracamy do kogoś, to co najwyżej to, nie wiem, kogoś, to jest obok, ale że one budują, starają się budować taką postawę afirmacji mimo wszystko w tych trudnych warunkach, w jakich jesteśmy, i wdzięczności, i no też zachwytu w ogóle z życia, z tego, że się żyje, chociaż rozpacz też w nich jest. Sí, bueno, empiezo un poco por el final. No hay, en estos salmos no hay de ninguna manera una dimensión teológica, ni mucho menos. No hay un Dios en estos salmos, pero de alguna manera ella quisiera que fuera una especie de, entre comillas, plegaria, ¿verdad? Es decir, de una manera de afirmar algo en estos tiempos, digamos, complicados política o ecológicamente, una especie de afirmación de algo que está ahí, de algo por lo que todavía nos podemos, de lo que todavía nos podemos asombrar, y algo por lo que todavía se puede agradecer. No es como digo, no, como dice Julia, no es agradecer a ningún Dios, sino si hay alguien a quien agradecer es a todo lo demás que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Esta idea de pertenecer, de que todo está relacionado y todo pertenece a lo mismo. Es una manera de afirmar esta idea. 3 może przeczytam. 1, 5 i 31. Po kolei. Vale, 3. Psalm 1. Niektórych wierszy nie można już napisać, niektórych nie dało się napisać wcześniej. Nocą rozpacz z powodu dzieci, utopionych dzieci, powieszonych dzieci, spalonych dzieci, zgładzonych dzieci, maskotek dzieci w rozbitym samolocie, bo macierzyństwo jest dożywociem, a rozpacz szuka atrakcji i okrutnych kształtów, żeby się w nim wystroić, żeby się zasłonić, żeby się ochronić. Więc lepiej milcz, mówię, żadna z waszych kości nie będzie połamana, powiedzmy, nie zabraknie wam żadnego dobra, powiedzmy,
będzie zasadzone drzewo u strumieni wód. Salmo 1. Algunos poemas ya no se pueden escribir. Algunos no pudieron escribirse antes. Por la noche, desesperación a causa de los niños. Niños ahogados, niños colgados, niños quemados, niños masacrados, juguetes de niños en el avión estrellado. Porque la maternidad es una cadena perpetua y la desesperación busca atracciones y formas comparables para vestirse con ellas, para cubrirse, para defenderse. Así que mejor calla, digo. Así que digo, ninguno de vuestros huesos resultará roto. Digamos, no careceréis de ningún bien. Digamos, un árbol será plantado junto a una corriente de agua. Psalm 5. Piękno istnieje, la hermosura existe i raje nie są sztuczne, tylko jak mieć na plaży z miłożębów zielone obok zaraz żółtych i twarze ludzkie w słońcu, perły architektury i myśli o prochu, którym się stajemy. 2 dni później pamiętam już tylko teorię, co mówiliśmy o matematyce Alhambry i fragmenty wierszy, więc rozbieram się szybko, żeby to przyłapać na gorącym życiu, żeby się nasycić dobrem twego domu pośród pagórków przypasanych weselem, gdzie szukam i znajduję, szukam i nie znajduję, szukam i znikam i... Salmo 5. La belleza existe, la hermosura existe y los paraísos no son artificiales. Solo que, ¿cómo tener abanicos de ginkgo verdes al lado de otros casi amarillos y rostros humanos al sol, perlas de la arquitectura y pensamientos sobre el polvo en que nos convertiremos? 2 días después, recuerdo ya solamente la teoría, lo que dijimos sobre la matemática de la Alhambra y fragmentos de poema, así que me desvisto rápido para atraparlo todo con las manos en la vida, para impregnarme de lo bueno de tu casa entre colinas ceñidas de boda, en donde busco y encuentro, busco y no encuentro, busco y desaparezco y... 31. Psalm 31. Sikorka przysiadła na parapecie jak wiadomość wygenerowana przez mgłę. Październik przechodził w listopad w brzozach, dębach, olchach, mrozoodpornych kwiatach, na cmentarzach, gdzie nasi ojcowie nie pisali pamiętników, gdzie nie poznaliby naszych dzieci, naszych wierszy i nas. Telewizja nadawała Polskę, która zginęła, a potem nie zginęła, a potem znowu zginęła, a potem nie, a potem słońce podbiło wycinankę gałęzi, nie wiadomo kiedy sikorka wsiąkła w niebo, zanim zdążyłam powiedzieć pamiętaj, zapamiętaj mnie. Salmo 31. Un pájaro carbonero se posó en la ventana como una noticia generada por la niebla. Octubre se volvió a noviembre en los abedules, los robles y los alisos, en las flores y en los resistentes, en los cementerios donde nuestros padres no escribieron memorias, donde no reconocerían a nuestros hijos, nuestros poemas ni a nosotros. La televisión transmitía una Polonia que ha caído, y luego no ha caído, y luego de nuevo ha caído, y luego no, y luego el sol estampó un papel picado de ramas. Quién sabe en qué momento el pájaro carbonero se esfumó en el cielo, antes de que alcanzara a decirle, recuerda, recuerda. Muchas gracias. Muchas gracias. La firma. La firma. Del libro. Qué nervioso Me llama qué la nervioso me atención. pusieron, ¿no? La rapidez con la Sí. que lee, Sí. no sé si es una peculiaridad de la lectura en polaco en Polonia o es algo personal de ella. Ajá. Tú de hecho, aunque la imitas un poco, necesariamente lees más lento. Sí, además es la primera vez que leo estos poemas en voz alta, no que los había, entonces también no los tengo todavía metidos en el sistema. Ale wiesz, jeżeli chodzi o moje tempo, bo chodzi, że szybko czytam, Sí, sí. to na przykład żydowskie modlitwy bardzo szybko się... Bardzo szybko się przecież mówi. I na przykład jak Ginsberg czytał wszystkie swoje rzeczy takie hebrajskie, to też bardzo... Tak? Jak czytał na przykład Kalisz. To też bardzo szybko. Więc jest taki... Tak, bo to nie tradycja polska, to nie polska tradycja, to bardzo szybko się czyta, tak? Bo Fariusz sobie... Nie, zrozumiałam. Nie, myślę, że to nie, ale właśnie na przykład w psalmach no to bardziej hebrajska. Sí, dice que, o sea, no es una característica esencial de la poesía polaca y ella lo relaciona con, por ejemplo, la manera en que se leen
las oraciones, las plegarias, los rezos en hebreo, pues, se ven rapidísimo, ¿no? Y entonces ella lo toma un poco de Ginsberg, que así leía también sus poemas muy rápido, y esto, sobre todo esto le interesa en los salmos, ¿verdad? Que es una manera también de hacer referencia a este tipo de textos, leerlos de la manera que se leen en la sinagoga. Sí, porque puede ser una manera de disfrazar los versos, ¿no? De semiocultarlos, en tanto que versos, y hacer pasar la poesía por una prosa, que también es una búsqueda estética. Es decir, Sí, claro. mientras hay poetas que realzan el verso, que lo casi le dan brillo, ¿no? Y lo decantan y lo destilan, hay otros que tienden más bien a que el verso cada verso desaparezca dentro de la prosa del poema, pues. Que eso indica una poética necesariamente, una poética de no solemnidad, de que el poeta no es un iluminado, sino alguien que habla un lenguaje, o por lo menos en el tono común y corriente. To jest bardzo ciekawe, bo mówisz, to może być taki sposób jakoś ukrywania wierszy, to w sensie linijek, tak? Żeby, bo są pewne poetyki, które podkreślają, no, no wiadomo, przez rymy tak dalej, podkreślają każda znika, a przez to, co ty robisz, to że powoduje jakiś efekt mniej więcej, jak gdyby te wiersze upodobniały trochę do prozy, tak? A w tym sensie to jest inna poetyka, oczywiście on mówi, że bardzo oczywiście wartościowa, dlatego że to też to, co jest coś takiego, że poeta to już żaden tam Jasne, nic takiego, to jest człowiek, który mówi normalnie, to już z tym zgadzasz, tak? Tak, w 100%, tak. Que está de acuerdo 100% contigo, que sí, que efectivamente sí. ¿Algún otro comentario? De la traducción. Protesta, queja. De la traducción, háblanos un poquito. ¿De la traducción? Sí, ¿cómo fue? Bueno, la traducción es difícil. O sea, la traducción de los poemas de Julia en particular es bastante complicada por toda la cantidad de elementos que hay ahí dentro, ¿no? y de lenguajes particulares. Julia es una poeta muy sensual en cuanto a que están presentes todos los sentidos, pero además sí, o sea, es muy visual y hay aromas y hay texturas y hay sonidos, todo está presente, ¿no? Y además es una poeta que conoce muy bien, no me gusta decir la naturaleza porque de nuevo estoy haciendo lo que no queremos hacer, que es separarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabe todo de flores, de plantas, o sea, no, es una poeta que no usa normalmente la palabra flor, sino dice qué flor, qué árbol, qué insecto, y eso para un traductor es una barbaridad. Has aprendido mucho. Sí, en serio, he aprendido muchísimo porque yo digo, ¿y qué es esto? Claro. ¿Cómo? Entonces hay que investigarlo, hay que verlo, hay que saber ese animalito qué hace, cómo se mueve, o esta flor como... Sí, es un trabajo de locos, ¿no? Porque parece así que poemita así exige mucho. Y claro, otros asuntos formales, ¿verdad? Los asuntos formales que están presentes en general en la traducción de poesía, pero en la poesía de Julia hay cosas muy específicas también en cuanto a la sintaxis, por ejemplo, la forma de cortar de pronto el poema, ¿no? O sea, hay poemas que se quedan suspendidos así al final, la puntuación. Gerardo, volviendo con el tema de la musicalidad del poema, ¿tú cómo logras rescatar esa respiración de los versos de Julia? Mira, para serte sincero, yo no sé si lo logro. Es una cuestión de... Hay todos nosotros que hemos traducido, porque casi todos estamos aquí, hemos traducido alguna vez, sabemos que, bueno, cada lengua tiene su sonido, tiene su conjunto de sonidos y eso a veces hace que cierta musicalidad no pueda
recuperarse. Entonces lo que se recupera de alguna manera, ¿verdad? Hay aliteraciones, ¿verdad?, que en polaco se pueden hacer de cierta manera y que en español hay que de alguna manera reinventarlas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que hay que... A veces cuando he tenido suerte las puedo hacer ahí mismo. Cuando no, pues se hace un poco lo que dice un traductor amigo mío, un gran traductor del español al polaco, Carlos Marrodán, que dice que hay que usar la técnica de los vasos comunicantes, ¿verdad? Si no se puede hacer aquí, se hace aquí, ¿verdad? En este verso no se puede hacer, pues se hace 3 versos más adelante para que se sepa que esos son recursos que están presentes en determinada poética, aunque no necesariamente estén en el mismo lugar. Sí. Y bueno, claro, es una cuestión de oído, ¿verdad? Es una cuestión de oír los poemas y de tratar de que quepan más o menos en un contenedor similar. Hablando un poco de cosas técnicas, es muy difícil al traducir del polaco al español conservar, por ejemplo, el tamaño de los versos. Es como el inglés, que requieres más palabras. En español se requieren mucho más palabras que en polaco, porque en polaco es una lengua que bueno, existen las declinaciones, ¿sí?, nominales también, ¿verdad? No nada más de los verbos, no solo la conjugación, sino que los sustantivos se declinan según 7 casos, ¿verdad? Hay 7 casos, hay casos. Entonces, esas declinaciones lo que hacen es que se requiera mucho menos preposiciones. Ajá. O sea, preposiciones, el número de preposiciones es mucho menor en polaco que en español. En polaco no hay artículos. No hay artículos. Y además el sistema verbal, en español es mucho más complicado en cuanto a los tiempos verbales, pero en polaco tiene aspectos, aspecto perfectivo y imperfectivo, o sea, verbos de cosas que están sucediendo y cosas que ya están terminadas, ¿sí? Pero además tiene un sistema de prefijos, sufijos, infijos, ¿sí?, una letra o 2 que cambian totalmente el significado de un verbo o que lo amplían de alguna manera. Entonces, el mismo verbo con un prefijo distinto, o sea, si un verbo quiere decir caminar, ¿no?, y mirar, con un prefijo es caminar, detenerse un momento, dar la vuelta, mirar alrededor, pensar, comerse un helado y después seguir caminando. Y todo eso hay que meterlo en un... Y cuando además hay que rimar y contar las sílabas, pues ya es... Pues todo el tiempo hay que estar armando... Traducir pues es armar rompecabezas. Me acuerdo de una charla que diste una vez con Abel Murcia sobre la traducción de Rosevich. Ajá. Y que hablaban de qué se salva en un poema, porque hay algo que salvas y hay algo que dejas, ¿te acuerdas? Eso es una cosa, y aquí vamos a entrar en polémica con Fabio. No, porque ayer estuve en Radio UNAM y me dijo María Ángeles Comesaña que te había entrevistado, a Fabio Moravito, y que Fabio había mencionado, ¿verdad? Porque se habla, este es un tópico, cada vez que se habla de traducción, sí, se habla de que el traductor es un traidor, ¿verdad? Que eso se supone, porque no es claro si efectivamente, pero viene del italiano traductor de traductor, ¿sí? El traductor es un traidor. Y eso lo repiten hasta el cansancio todos, en todas las entrevistas, en todas las conferencias de traducción, siempre, pero la traducción es traición. Entonces que Fabio ha dicho, bueno, sí, pero es la buena parte de la traición, porque es la traición que permite. Y entonces efectivamente, es que bueno que lo mencionas porque Robert Frost decía que la poesía es lo que se pierde en la traducción, ¿sí? Y entonces otro poeta crítico y traductor polaco que yo considero mi maestro, Stanisław Barańczak, escribió todo un libro que se llama Lo que se salva en la traducción. A mí me parece que es muy importante, sobre todo para los traductores, los traductores, subrayar que sí, desde luego que en la traducción se
pierden, pero estas palabras negativas a mí me fastidian un poco, ¿verdad? Sí, hay cosas que se pierden, pero hay muchas otras que se salvan, y hay muchas otras que se ponen ahí, ¿sí? Que se ponen ahí porque no está, o sea, que sí estaban de alguna manera en el poema, porque bueno, uno no inventa cosas que no están ahí, ¿verdad? A menos que sea estrictamente necesario, pero se rescatan otras cosas que igual en el original están un poco más escondidas. Y alguna vez le pregunté a un amigo mío, un poeta catalán, Jaume Pont, le preguntamos en un encuentro por qué él mismo no traducía sus poemas, él era bilingüe. ¿Sí? ¿Por qué si tú eres perfectamente bilingüe, por qué tú mismo no traduces tus poemas del catalán al castellano? ¿Sí? Y él decía, bueno, por dos cosas fundamentales. Una, porque si yo traduzco mi propio poema del catalán al castellano, lo que va a suceder es que voy a escribir otro poema. Y eso lo sabemos todos nosotros, sí, perfectamente. ¿Sí? Acá al final se produce un texto distinto. Pero además, dice, porque me pierdo de toda esa riqueza de lo que vio el traductor, que yo no vi. O sea, el traductor me permite ver cosas que hay en mi poema que yo no había descubierto todavía. Yo creo que hay que verlo de esa manera, porque si no, el oficio de traductor, o sea, es casi como para suicidarse. O sea, si ya de entrada uno se considera traidor, perdedor, etc., mejor dedicarse a otra cosa. Creo. Hay una frase de Octavio Paz que siempre me ha inquietado, que decía: entre los grandes poemas de Occidente, algunos son traducciones, pero nunca dijo cuáles. O sea, yo creo que empezó con la frase de verdad y luego no lo supo. No lo supo. Porque venía después de decir, comprobar. Así era Octavio Paz. Mejores que el original, y eso es lo que me hace pensar que no digo que sea casi imposible, porque pueden darse ciertas coincidencias de sonido, que puede que una traducción sea mejor, sobre todo si es un poema breve, sea mejor en un sentido que el original. Claro, en un sentido. Pero que eso pueda ser una regla es imposible. Hay traducciones que son congeniales. Powiem mi, że Octavio Paz powiadał, że wśród najlepszych wierszy kultury zachodniej, które są tłumaczone, przekładem. Tylko z tym, że on nigdy nie powiedział, który. Sí, claro, pues a veces se dan estas traducciones congeniales que justo se pudo hacer todo, se pudo rimar, se pudo contar, se pudo aliterar, se pudo conservar la misma musicalidad, en fin, pero eso es un milagro. Y no hay manera de lo que dice, ya te estoy traduciendo, lo que dice Fabio, del español a ti. Del Morávito al Barán. Pero así nos pasó una vez en Alemania, ¿te acuerdas? Nos traducíamos entonces... Si quieren, ¿por qué no continuamos bien la sí, casa? Sí, vino, mejor, vamos a la casa. Se siente raro estar de este lado. Gracias.